Dios les bendiga esta tarde preciosa y maravillosa de día martes. Amén. Vamos, hermanos, vamos a ver el estudio de el rey Salomón. Sí, ahí en el capítulo 11 de Primera de Reyes habla de la apostasía y las dificultades que pasó el rey Salomón. Es un pequeño estudio bíblico que vamos a estudiar esta tarde. Amén. Vamos a ver a causa de qué fue. Supuestamente fue por seguir a otros dioses, ¿verdad? Por seguir a otros dioses. Vamos a darle lectura y lo vamos viendo. Vamos viendo paso a paso. Vamos desmenuzando la situación por la que pasó el rey Salomón. Apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? Es como cuando dejas de creer. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que ha creído en Dios y después declina de su fe. ¿Sí? Se aleja, ¿verdad? Eso es algo como esto. Eso es la apostasía. Y las dificultades, pues, muchos hemos estado en dificultades, en problemas, a causa de la desobediencia, ¿verdad? Esto es a causa de la desobediencia, de la misma apostasía y de la desobediencia de Dios. De desobedecer a Dios, lo que Dios le ha mandado. Vamos a darle lectura en el capítulo 11 hasta del capítulo 11. En el capítulo 11 del versículo 1 al versículo 3, hermanos. Hasta el versículo 13, sí. Ok. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Extranjeras, pues quiere decir que no eran judías, no eran de Israel, ¿verdad? Eran de otras naciones. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas. Amén. No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. ¿Verdad? Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Su corazón, y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios de Israel, a Jehová Dios de Israel,
que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino que le había entregado al rey Salomón por medio de su padre David. Dice, romperé tu reino y lo entregaré a tu siervo. Ahorita vamos a ver quién era el siervo del rey Salomón. Él tenía un siervo valiente, audaz, esforzado. Ahorita vamos a ver el nombre de este siervo, a quien le fue entregado la mayor parte del reino del rey Salomón. Dice, lo romperé, dice, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. O sea, cuando él esté en vida, le estaba diciendo, ¿verdad? Por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Es decir, cuando el rey Salomón termine sus días de vida, obviamente el hijo del rey Salomón, pues, era el heredero, ¿no? Del reino. Pero aquí dice, no lo romperé en tus días por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí vemos, ¿verdad?, que ya se le había manifestado Dios al rey Salomón en una ocasión, ¿verdad? Y ya le había dicho, vemos aquí que ya le había dicho Jehová, ¿sí? Ya le había dicho, dice aquí en el versículo 2, en el versículo 1, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ¿verdad?, su mujer, a muchas mujeres extranjeras, es decir, fuera de Israel. Y esas mujeres extranjeras pues no adoraban a Dios, el creador de los cielos y de la tierra, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, al Dios del rey David, al Todopoderoso, pues. Ellos tenían otros dioses, hermanos, ¿sí? Dice que él amó a las mujeres extranjeras de Moab, a las moabitas, a las amonitas, a las edomitas y a las sidonias. Son 4, 5, y a las eteas. Pero cada una de estas naciones tenía un dios pagano, ¿verdad?, un dios, y como sabemos, una deidad. Y como sabemos, pues Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Con nadie, ¿verdad? Porque Él en los 10 mandamientos, cuando habló a Moisés, le dejó bien claro, ¿verdad?, que no se inclinaría ante dioses ajenos. Él, tanto como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces aquí vemos que cuando ya se le había advertido a Salomón, ya le había advertido a Jehová, que no se juntase, ¿verdad?, que no se llegara a estas mujeres. ¿Por qué? Porque desviarían su corazón, hermano, a sus doctrinas, a sus culturas. Tenían culturas distintas, culturas diferentes. Como les digo, tenían otros dioses, otras deidades, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos que a causa de esto, ¿verdad?, él no entendió. Él desobedeció la voz de Dios cuando se le dijo bien claro, no te unas con estas mujeres, porque seguramente desviarán el corazón tuyo y el de Israel, mi pueblo que yo escogí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 5 del capítulo 11, porque Salomón siguió a Astarot. Era una deidad, hermanos, una deidad
de los sidonios. Entonces él, al juntarse con estas mujeres sidonias, con el tiempo, hermanos, le pidieron al rey Salomón que les hicieran los lugares altos holocaustos, ¿sí? Altares para adorar a su Dios, a su deidad, ¿verdad? Pagana. Una deidad que no oye ni escucha, ¿verdad? Es un Dios muerto, hermanos, dice la palabra de Dios, porque el único Dios vivo es el que mora en los cielos. Amén. Y luego dice, ahí mismo en el 5, a la diosa de los sidonios y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Es decir, que también se juntó, acá arriba lo dice, con las mujeres de Amón, con las amonitas, ¿verdad? Y en el 6 dice que hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios. No siguió cumplidamente a Jehová como a David, su padre, ¿sí? Entonces dice en el 7 que edificó, hermanos, el rey Salomón, edificó un lugar alto a Quemus, otra deidad, otro dios de los edomitas, ¿sí? Aquí dice que Quemus, ídolo abominable de los moabitas de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces, dice que así hizo para todas estas mujeres con las que él se allegó. A todas estas mujeres, él hizo, edificó lugares altos para cada una de ellas, para que adoraran a su Dios, a su deidad pagana. Y ahí, hermanos, el corazón de Salomón, ¿sí? Empezó a desviarse, hermanos, a desviarse, ¿verdad? Dice en el 2, dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel que no se llegaran a ellas, ni ellas a vosotros, porque ciertamente harían inclinar vuestro corazón, dice. O sea, desviarían su corazón, el corazón de los israelitas, el corazón del pueblo de Dios lo desviarían esas mujeres, sí, hacia esas deidades, hacia esos dioses, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá donde le dice en el capítulo 11, versículo 11, dice que Jehová le dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, ¿verdad? Es decir, desvió su corazón, inclinó su corazón a esos dioses por causa de esas mujeres. Le dijo que rompería, hermanos, rompería su reino, el reino de Salomón. Lo rompería, lo dividiría, hermanos, en dos, ¿verdad? Lo dividiría en dos. Y ahorita vamos a ver, esas citas están aquí mismo enseguida, pero vamos viéndolas paso a paso. Y al último vamos a concluir ahí con algunos estudios que busqué ahí bíblicos. Mire, primeramente vamos a ver qué sacrificios le hacían primeramente a Astarot, la diosa de los sidonios, de estas mujeres sidonias. Dice que los sacrificios, ¿verdad? Los sacrificios y ritos que le hacían a esta deidad, dice que le ofrecían incienso, le ofrecían alimento, bebidas, ¿sí? En sus templos, donde tenían esas estatuas, esos monumentos, ¿verdad? O esas deidades. Para resguardar la fertilidad de la tierra y de los animales, pero también, hermanos, dice que también en ocasiones los cultos, en los rituales que hacían estas mujeres y estos hombres idóneos y mujeres idóneas con esta deidad, dice que en estos cultos y rituales, dice que se involucraban actos sexuales, hermanos, actos sexuales, ¿verdad? Entonces por eso Jehová le había dicho al rey Salomón, no te llegarás a estas mujeres, ni ellas a vosotros, porque
los desviarán, los harán cometer pecado, ¿verdad? Es lo que Jehová, por eso Jehová el Señor les advirtió que no se llegaran a ellas. Y así mismo vamos a ver la deidad de Milcom, dios de los amonitas, hermanos, o Moloch, ¿verdad? Como ellos se identificaban a esta deidad, Milcom o Moloch. Dice que los sacrificios para apaciguar a la deidad, para apaciguar la ira de esta deidad, hermanos, dicen que los sacrificios que ellos ofrecían, principalmente sacrificaban sacrificios humanos, hermanos, humanos, por lo regular niños o niñas, pequeños, recién nacidos, ¿sí? Como en Levítico 18:21 y Jeremías 32:35, ¿verdad? Los seguidores de Moloch, identificados con la deidad de Milcom, sacrificaban a sus hijos e hijas, ¿sí? Dice que eran arrojados, hermanos, estos niños, en una estructura metálica, hermanos, una estructura metálica, ¿sí? Con fuego en su interior, ¿verdad? Con fuego en su interior. Es decir, que los metían a esa estructura, hermanos, a estos niños, para sacrificarlos, para quemarlos, en ocasiones vivos, hermanos. Qué tremendo estaba esta gente, ¿verdad? Por eso dice que abominables, ritos abominables, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí dice, mire, dice que Milcom, ídolo abominable de los amonitas, hermanos. Vamos a ver también cuando dice que el rey Salomón edificó un lugar alto para Kemus. Kemus también era una deidad, un dios de los moabitas, ¿sí? De los moabitas. Entonces, como el rey Salomón pues también tuvo mujeres moabitas. Miren los sacrificios a Kemus. Los sacrificios humanos. El ejemplo más notable, hermanos, más notable a esta deidad o a este dios fue el del rey de Moab, el rey Mesa o Mesha, ¿verdad? Se pronuncia Mesa o Mesha. Dice que quien ofreció a su hijo para obtener el favor de Kemus, hermano. El favor ofrecido como holocausto, mire, al hijo primogénito, hermano. En la muralla de la ciudad, donde ellos habitaban. Este hijo primogénito del rey Mesha o Mesa fue totalmente quemado por completo, hermanos. Cuando estaba peleando con Israel, este rey hizo eso, hermanos. Hizo eso, que fue lo que hizo que los israelitas pues retrocedieran por esta ira, ¿verdad? Pero qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos, que este tipo de personas, los amonitas y las amonitas, los moabitas, los edomitas, ya se le había dicho al rey Salomón, hermanos, que no se juntara o se llegara a estas mujeres. Y él desobedeció la voz de Dios y lo hizo, ¿verdad? Lo hizo. Y a causa de esto, hermanos, que les estoy compartiendo de estas deidades, de estos dioses, pues Jehová le dijo a Salomón que por cuanto ha habido esto en ti, o sea, en su corazón, y no guardó el pacto de Jehová, ni los estatutos, ¿verdad?, que Jehová le mandó. Jehová le dijo que romperé de ti el reino, hermanos. Entonces de aquí nos vamos a ir a la cita 11, capítulo 11, 29 al 31. Miren lo que dice. ¿No vino Miriam por eso? No vino, espérate porque estoy... El gorro. No vino, estoy haciendo un video.
No vino. Entonces vamos como les decía, al capítulo 11 del 29 al 31. Aquí donde dice que rompió, donde dice, pero dice, porque no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Aquí vamos a ver el nombre del siervo a quien le entregó Jehová. Cuando le dijo que dividiría el reino, ¿verdad? Lo rompería, ¿verdad? Vamos aquí donde les digo, capítulo 11, 29 a 31. Capítulo 11, 29 a 31, mire lo que dice. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam, Jeroboam era el siervo de Salomón. Y vamos a leerles el 28, donde dice, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el encargo de la casa de José. Pero aquí lo sorprendente es que dice, aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, Salonita. Y estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, hermanos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. Es decir, que le estaba entregando 10 tribus ahí, simbólicamente. Vea lo que dice. 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu, por amor de David, mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido. ¿Verdad? Aquí vemos que acá donde dice que le entregará el reino a su siervo, está hablando de Jeroboam. Es decir, que Jehová va a levantar a Jeroboam para entregarle 10 tribus. Ahí es donde rompe Jehová el reino de Salomón. Y le entrega 10 tribus a Jeroboam y le deja una tribu al rey Salomón. Y ahorita vamos a ver qué es lo que dice más adelante. Miren. Dice, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Dice, y él tendrá una tribu por amor a David su siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido. Y vamos a ver lo que dice en el 36. Miren lo que dice en el 11:36. Roboam es el hijo del rey Salomón. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Amén. Entonces, el reinado o el hijo que iba a heredar el trono de Salomón, es Roboam, su hijo, ¿verdad? Pero como vemos, como Salomón desobedeció la voz de Dios, y cuando se le dijo bien claro que no se juntara, que no se allegara a las mujeres moabitas, a las amonitas, a las eteas, a las sidonias y a las edomitas, porque Jehová sabía que iban a desviar su corazón. Y no solo el del rey Salomón, sino el del pueblo de Israel. Por eso Jehová rompió su reino, ¿verdad? Y le entregó 10 tribus a su siervo. Ya vimos que es Jeroboam, a quien Dios levantó para ponerlo como rey. Y a su hijo para ponerlo como rey de la tribu de Judá, hermanos, y de la tribu de Benjamín. De esas 2 tribus fue rey el hijo de Salomón.
pero Jeroboam fue rey de las otras 10 tribus. ¿Sí? Y lo más hermoso es que le dice, ¿verdad? Le dice que, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido. Dice, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, porque Dios, Jehová, había hecho una promesa a David, que su hijo sería rey, y el hijo de su hijo sería rey, y así, ¿no? Sería descendencia. Cada descendencia, la descendencia de David, y luego la descendencia del rey Salomón, porque Salomón fue hijo de David. Y Roboam pues fue hijo de Salomón. Por eso dice, ¿verdad? Retendré, ¿sí? Sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. ¿A quién? A Jeroboam. Y lo daré a ti. Y a su hijo daré una sola tribu. ¿Sí? La tribu de Judá. Ahora vamos ahí, vamos a ver. Este estudio está muy precioso porque de la tribu de Judá viene Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Por eso la promesa de Dios a David siguió con el rey Salomón y con Jeroboam. Con Roboam. A Roboam le dejó nomás una tribu y ahí sale, de ahí, de la tribu a la que le dejó la tribu de Judá. Mire, vamos a ver lo que yo estuve, por ejemplo, ahí investigando acerca de la tribu que le dejó a... Dice que este estudio bíblico en conclusión tiene esto, hermanos. En conclusión tiene esto, miren. ¿Dónde está el número 1? Acá está, por aquí. Dice, número 1, ¿verdad? En este estudio vemos que el corazón de Salomón se dividió. Dejó de adorar a Jehová, dejó de adorar solamente a Dios y desvió su corazón a estas deidades, que es Astarot, que es Milcom, que es Kemus y que es Moloch. Son deidades paganas, ¿sí? A los cuales se les ofrecían sacrificios humanos, ¿sí? Y a Dios, el rey Salomón, jamás, ningún rey, nadie ofreció sacrificios humanos a Dios, al Todopoderoso, ¿verdad? A Jehová. Siempre los sacrificios eran por medio de animales, hermanos. Pero a estos dioses paganos, a estas deidades, los sacrificios eran humanos, de seres humanos, y mayormente de niños. Por eso Jehová decidió romper su reino en dos, ¿verdad? Dividirlo. ¿Sí? Mire, el corazón de David se dividió en dos. ¿Sí? El peligro de un corazón dividido, dice, Salomón comenzó buscando a Dios, pero su corazón se desvió para amar cosas prohibidas por Dios, porque ya se las había prohibido Dios. Amén. Ya Dios le había prohibido, no te juntes con esas mujeres, porque esas mujeres edomitas, moabitas, amonitas, eteas y sidonias tienen otras culturas, que es adorar a dioses paganos, a dioses donde hacen rituales y sacrificios de humanos, mayormente de niños, hermanos. Como este rey, ¿no? Se llama el rey Masa. El rey Masa o Masha, en hebreo creo. Masa, que sacrificó a su hijo, hermanos, quemándolo por completo hasta carbonizarse en las murallas de la ciudad en la que habitaban. Dice la palabra de Dios aquí,
que para apaciguar la ira de este Dios, de esta deidad, Moloch. Qué tremendo, ¿ah? ¿Usted sacrificaría a su hijo así, de esa manera, quemándolo por completo, hermano? Es tremendo. Mire, y lo dice, a referencia a este estudio, dice, número 2, la división del reino no fue solo un hecho político, sino el cumplimiento de la palabra de Dios ante la infidelidad de Salomón. ¿Sí? La desobediencia tiene consecuencias, hermanos. La desobediencia tiene consecuencias en la vida personal como en la vida familiar. Porque aquí estamos hablando no solamente personal hacia el rey Salomón, sino familiar a su descendencia, ¿verdad? A sus hijos. Por ejemplo, David, y de David Salomón, y de Salomón, su hijo, Roboam, ¿sí? Por eso dice que tiene consecuencias, ¿verdad? En lo personal y en lo familiar, ¿sí? Vamos a ver, esto es la soberanía. En este número 2 tenemos la soberanía de Dios y la consecuencia y el castigo, ¿eh? Por eso les leía que la infidelidad de Salomón, la desobediencia tiene consecuencias en la vida personal y familiar. Vamos a ver la misericordia de Dios, hermanos. La misericordia de Dios, pues a pesar de la caída de Salomón, Dios no rompió todo el reino de inmediato por amor a David, su siervo, ¿eh? Que fue una vez el padre del rey Salomón, sino que dejó una tribu, dice que dejó una tribu para el hijo de Salomón, que es, ay, se me olvidó su nombre, que es Roboam, el hijo de Salomón. Le dejó una tribu de la cual viene Jesucristo. Mire, vamos a ver la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, ¿verdad? Resalta para con sus siervos como David. A pesar de los errores de sus descendientes como Salomón, como Roboam, Dios mantiene una pequeña parte, hermanos, que es Judá. Judá, la tribu que le deja a Roboam. Dice, para asegurar el linaje del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que de la tribu de Judá, de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de el león de Judá. ¿Quién es el león de Judá? Pues Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Este estudio, hermanos, está precioso. Usted lo puede leer ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 11. Todo el capítulo puede leer, pero yo escogí ahí unos versículos, del versículo 1 al versículo 13, y luego me fui capítulo 11 del 36, del 31, del 29 al 31, y luego para cerrar, ¿verdad? Pues con el 11:36, que es donde le deja una tribu a su hijo, al hijo de Salomón, que es Roboam, porque Jeroboam se quedó con las otras 10 tribus, sí, que le entregó Jehová por la desobediencia del rey Salomón. Pues Dios les bendiga, ¿verdad? Esta ha sido la palabra del día de hoy. Esperamos y sea de edificación. Aquí el Señor nos habla a nosotros, ¿verdad? Que en ocasiones nosotros también podemos dividir nuestro corazón. Sí, servimos a Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, si servimos a Dios, no desvíe su corazón hacia el dinero, hacia lo material, hacia sus vehículos, hacia sus, ¿cómo le diré? A lo que tiene, ¿no? A todo lo que tiene. Muchas veces desviamos o dividimos nuestro corazón así como lo dividió el rey Salomón, ¿verdad? Que comenzamos sirviendo a Dios, buscando a Dios, agradando a Dios, pero con el tiempo nuestro corazón se desvía
a causa del dinero, a causa de nuestras propiedades. Entonces no hagamos eso, ¿verdad? Porque sabemos que la desobediencia, ¿verdad?, tiene una consecuencia, ya sea personal o familiar, ¿verdad? Es decir, incurre en lo personal y incurre en lo familiar. Entonces tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Si servimos a Dios, si vamos al único Dios verdadero, y firmes, mis hermanos, firmes en nuestro Señor Jesucristo. No quitemos los ojos ni la mirada de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que el que toma el arado, ¿verdad?, para arar la tierra, dice que no es digno de mirar atrás, mi hermano. No es digno de mirar atrás. Es decir, simboliza que no podemos regresar al pasado, ¿verdad? El pasado ya fue superado. El pasado ya fue borrado. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya, nuestro Señor, ya nos perdonó nuestros pecados. Ya todo, dice el Señor, no se acuerden de lo que yo ya borré, ¿sí? Cuando ustedes vinieron a mí, dice el Señor Jesucristo, ahí comienza una nueva vida de ustedes en mi presencia, o sea, para el Señor, ¿verdad? Entonces, ahí está el estudio, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Y a ti, persona que me escuchas, busca a Dios, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. El camino hacia el Padre, el camino hacia la eternidad. Es la vida, porque Él dice en un versículo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, Él es la vida. Amén. Él es la verdad. Andemos íntegramente, honestamente, derechitos. Porque también la palabra de Dios dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. El único camino de vida, el único camino que nos lleva a la vida eterna es Jesucristo. Él es el camino verdadero. Dios les bendiga, bendiciones, que tengan una bendecida tarde.